¿Quién vive? Bueno, pues vamos a comenzar en esta mañana con el estudio bíblico del día de hoy. En esta hora estamos grabando el estudio bíblico. El estudio bíblico es, como luego dijo Pablo, viandas sólidas, estudios un poco sólidos. O sea, el plan de evangelismo lo predicamos de las 12 en adelante. Pero hoy en esta mañana vamos a tratar el tema de por qué la Biblia dice que el diablo anda cual león rugiente buscando a quien devorar. Entonces vemos nosotros que muchos de los pasajes bíblicos que se encuentran en la Biblia son inentendibles. ¿Para quiénes? Para los que no han leído la Biblia, nunca van a entender a qué se está refiriendo. Aquí nosotros, en el orden bíblico, sabemos que la Biblia dice que los peores enemigos son los de nuestra casa. Y usted está creyendo que el hermano, mi mamá, mi tío, que en parte, ¿verdad? En parte sí, pero después de oír este mensaje usted se va a dar cuenta de qué estamos hablando. Nosotros vemos que el pueblo de Israel, un día Dios decidió escuchar su clamor, y muchos no saben por qué el pueblo de Israel permaneció 400 años en esclavitud en Egipto. Sencillamente por la razón de que si los dejaba que se fueran para afuera, acá afuera había enemigos del pueblo de Israel que definitivamente los iban a matar. Muchas veces nosotros no entendemos a qué se debió esa esclavitud de 400 años. Es que el pueblo de Dios surgió de Jacob, y Esaú, él hizo su propia descendencia de la línea de los amalecitas. Entonces, ¿quiénes son los amalecitas? Son los enemigos del pueblo de Dios. O sea que son primos hermanos. Los amalecitas con los hebreos. Los amalecitas son hijos de Esaú, y Jacob pues, es el padre del pueblo hebreo. Entonces vemos nosotros que pasan los años y ese sentir, ese odio, siempre Dios mantiene al pueblo de Israel bajo la esclavitud en Egipto, precisamente para que no hubiera enfrentamientos entre los dos bandos. Pero llegó el día en que dijo el Señor, pues ya es hora de que yo les cumpla las promesas al pueblo de Israel, y pues voy a mandarles a Moisés. Pero vemos nosotros que Moisés llega a Egipto y pues como todas las cosas, ¿verdad? Se le complican las cosas ahí, pero no algo que no pudiera solucionar. Ahí en el capítulo 25 del libro de Deuteronomios 25:17 vamos a ver cuando ya Moisés sale al desierto con su pueblo, que al parecer eran 600,000 hombres sin contar las mujeres y los niños, o sea 6 por 3, 18,800, y pues algún que otro agregado por ahí interesado en el plan de Dios, ¿verdad? Que así vemos mucha gente que nos hablan del plan de Dios y aunque no nos inviten a la fiesta, también nos metemos. Así también muchos se metieron al pueblo y se fueron total. Se cree que era un monto de 2 millones de gente. Imagínense a Dios dándole de comer a 2 millones de gente en el desierto, y luego que no trabajaban. No es porque no trabajar, no, es que no, el propósito de Dios es ir caminando, y luego se detenían y pues, pero usted cree que en cuanto usted se sale de casa, pues el enemigo lo anda. Usted nunca acostumbre salir después de que ya decidió acostarse, nunca acepte invitaciones o llamadas en la noche, porque el enemigo anda buscando a quien devorar, y como no se puede meter adentro de su casa, entonces usa el celular para llamarlo, y en fin. Los enemigos siempre andan cual león rugiente buscando a quien devorar, y aquí vamos a ver la historia. De Deuteronomio 25:17 dice: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor
temor de Dios. Por tanto, Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la posees. Borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides. Entonces Dios le está diciendo a Moisés que tenga mucho cuidado con sus primos hermanos, que por cierto, cuando él va a pasar los territorios amalecitas, le pide al rey amalecita. Ya ellos ya se manejaban con reyes allá, y el pueblo hebreo no. El pueblo de Dios hebreo tenía un faraón al que ellos pertenecían, y créanme que muchos luego decimos que la esclavitud era mala. No, es que era una protección que Dios estaba ahí. Nadie se metía a destruir al pueblo hebreo. Muchos luego no entendemos el propósito de la esclavitud que Dios había mandado por 430 años. Pero vemos que pues todo termina, ¿verdad? Todavía Dios le dice a Moisés: ahora sí, llévatelos, pero mira, vas a tener aquí en el camino, vas a encontrarte a tu primo hermano, la descendencia de Saúl, que por cierto no eran nada agradables, porque aquí al leer usted el pasaje bíblico dice: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto. Te salió al encuentro y en el camino te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado. ¿Por qué creen que en el pasaje bíblico dice: venid a mí todos los que estéis cansados y trabajados, que yo los haré descansar? Dios estaba recordando que ya en un tiempo pasado esa misma promesa se las había hecho el pueblo de Israel, para que se diera cuenta que no estaban solos, porque el enemigo iba a matar, y los mató. Buscaba el franco más disperso, más débil, y entraba como entrar los lobos al corral donde están las ovejas o las gallinas, y las agarraba y los mataba. De ahí vemos nosotros que ya existía un odio, un rencor, no había paz para los amalecitas. Ellos no querían paz con nadie. Usted ha conocido gente que aunque usted le diga: perdóname, mira, cometí un error, para él no hay paz, para él no hay perdón, para él no hay reconciliación. De ahí es donde surge este espíritu inmundo que inundó Alemania. Los nazis, se dice los narcisistas, que es la relación nazi con los narcisistas. Son personas despiadados que no tienen corazón, no respetan a su madre, no respetan a su padre, menos a sus primos, que era el pueblo de Israel, sus primos. Cuando ellos pasan por ahí, Moisés le pide permiso y le dijo el rey amalecita: no. Moisés, para evitar problemas, dio vuelta, agarró otro rumbo, y aunque el tiempo no importaba, tenían todo el tiempo suficiente, por lo cual Moisés evitó una guerra con sus primos hermanos, que después de tantos años ya ni sabían que eran primos hermanos. Ya el nombre de Saúl y Jacob ya había desaparecido. Pero el espíritu narcisista, el espíritu comunista, son los mismos espíritus, se disfrazan. El comunismo entra a Cuba y en 50 años se acabó Cuba. El comunismo entró en Venezuela, se acabó Venezuela con el periodo de Chávez. En él no le bastó mucho más que 10 años y se acabó Venezuela. Y así algunos países más están aceptando, abriéndole la puerta al enemigo para que se meta y los destruya. Entonces vemos nosotros que así nosotros también tenemos que estar muy protegidos, pero primeramente informados de quién, por qué y qué quiere. Él quiere tu alma, como cristiano Él quiere tu alma. Él quiere perturbarte, Él no te quiere dar paz, te quiere dar tranquilidad. Entonces vemos nosotros que al paso de los años se
Moisés los combatía, exterminaba, ¿vale? Pero eran de los que se iban y nomás se recuperaban un poquito y vuelta otra vez como el perro bravo. Entonces, al paso de los años, nosotros nos damos cuenta que un odio tremendo. Estos hombres trataban de hacerle daño, aunque ya ellos habían llegado a Canaán, ya se habían repartido las tierras y de 40 años. Y no se les olvidaba, siempre andaban por ahí molestando a la gente, así como el mal vecino, tirándole agua sucia, tirándole la basura. Y pues llegó el día, dicen que no hay plazo que no se llegue, ni deuda que no se pague. Así Dios se acordó de que este pueblo había matado muchos enfermos, débiles, ancianos que se quedaban en el recorrido de la caminada y como, ¿usted cree que eran 2 millones de gente? Oiga, 2 millones de gente, créeme que usaban como 5 o 6 kilómetros para ir caminando. Estos entraban y mataban 4 o 5 y se los sacaban para no sabemos para qué. Pero agarraban los más débiles y los enfermos y los ancianos y niños. Y por eso dijo el Señor, dijo, el que a uno de estos mis pequeñitos le haga algo, mejor amarren una piedra de molino y échenlo en el mar, porque el castigo que le vamos a dar, o le van a dar acá mis colaboradores, que se llama el diablo y su caravana, se lo van a llevar. Porque todos esos trabajan también trabajan para hacer las cosas sucias. Vemos nosotros los amalecitas, muchos no saben ni quiénes son los amalecitas, son primos hermanos de la tribu de Israel, pero un odio que no se quitaba ni con pomada de la campana, ni aunque usted ore por ellos les quite ese odio que tienen en su corazón. Por eso nosotros luego creemos que le pongo la mano, no. Si ya la maldición es una maldición generacional, tenemos que tener conocimiento de que es una maldición generacional, que no va a ser fácil, pero no imposible tampoco. Vamos, en el nombre de Jesús, te reprendo en el nombre de Jesús. Pero usted tiene que saber lo que está haciendo, no nomás porque, oiga, pastor, quiero que ore por mí. No, Señor, usted dígame que. Por eso allá en los enfermos en Santiago dijo, y si está algún enfermo, llame a los ancianos, pero díganle que primeramente confiesen sus pecados y el enfermo sanará. Tiene que confesar sus pecados. Si no, usted no lo haga por ignorancia porque le va a ganar el diablo la partida. El diablo sabe jugar muy bien las cartas. La carta de Pablo, la carta de Pedro. Si él sabe manejar esas cartas, también nosotros las sabemos manejar. Alguien dijo, para uno, 1,5. Así que si usted quiere ser 1,5, tiene que prepararse, porque el diablo es 1. Y para derrotar al diablo y su caravana necesita 1,5. Entonces, bueno, o sea, que para cuando el diablo va, usted ya viene otra vez de regreso. Eso es lo que yo, si no lee la Biblia, no ande usted enfrentándose con el diablo porque le va a ganar la partida. Y se la va a ganar por ignorante. Porque San Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras porque en ellas está cómo ganar la partida. Cómo ganar. Vamos a saber, vamos a pelear, pero vamos a pelear. ¿Sabe usted cómo peleaba Moisés? En el monte, con las manos levantadas y Josué y él le detenían sus manos, pero, perdón, Josué y Caleb allá abajo. Hay alguien que dice que no es con espada ni con espíritu. Pues créame que en este caso la batalla es espiritual y es con espada. Josué y Caleb allá abajo peleaban con los enemigos y Moisés acá arriba. Eso es lo que se llama la guerra espiritual. Cuando la guerra física es acá abajo. ¿Con quién? Con la persona en vivo y a todo color. Usted jamás va a hablar con un demonio, porque usted no lo ve. Pero sí puede hablar con un demonio que ve, viste y calza. Y usted ni cuenta.
Pero también hay ángeles que visten y calzan, que usted puede hospedarlos. Y por eso dice, hay que ser hospedadores, porque quiere sin saber, hospedaron ángeles. Pregúntele a este muchacho en Sodoma y Gomorra. Pregúntele él cuando dio a los ángeles, se los llevó y les dio hospitalidad en su casa. Entonces vemos que el orden es físico y espiritual. Dos cosas. Lo mismo la santidad. La santidad tiene que venir de adentro, si no la de afuera, nomás de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Es lo que luego decimos, bueno, pues ¿cómo no entiendo? Dijo Nicodemo, no entiendo. El nuevo nacimiento, así es, no vas a entender. ¿Por qué? Porque estás en la carne. Por eso dijo Pablo, es que hablo con los que conocen esto, conocen, por eso es estudio bíblico, este no es un estudio de evangelismo. Este es un estudio de preparación para que prepare usted el armamento. El arma física es esta. Es esta. Josué y Caleb allá abajo andaban peleando con espada con los enemigos. Y Moisés en el monte allá arriba, Aarón le levantaban sus manos. O sea que son dos guerras, la espiritual y la física. Entonces vemos, usted tiene que entender que también tiene que conocer la espada física, que es la Biblia. Entonces, en el nombre de Jesús, vemos qué fue lo que pasó. Vamos ahí en Primera de Samuel 15. Primera de Samuel 15. Primera de Samuel 15. Llegó el día en que a Dios le enfadó, le llenó el costal de piedritas los amalecitas. Fíjate que los amalecitas pueden estar día y noche perturbándolo como los borrachos, tragando cerveza día y noche y como si nada. ¿Cómo cree usted que una persona va a tomarse un cartón de cerveza? Nunca se te ha preguntado cuántos. ¿Qué dijo el Gadareno? Que somos muchos nosotros, Señor. Necesitamos 3 cartones de cerveza. Ahora, ¿sabe usted de dónde almacena el borracho tanta cerveza? Por eso el borracho está condenado a irse al mismo infierno, porque no anda solo, anda con la caravana que el Señor le asignó, que el diablo le asignó, el diablo y su caravana. Entonces vemos nosotros que Jesús, vamos a ver allí en capítulo 15. Saúl, esto es para aquellos que creen que andar sirviéndole a Dios a medias obtenemos buenos resultados. Quiero que sepa que usted no lo va a ocupar su patrón para que trabaje medio día y pagarle el turno completo. A usted le van a terminar 8 horas de trabajo, y 40 en la semana o 48. Entonces vemos que esa mentalidad la desechamos y la descartamos, y ahora sí se da usted cuenta que sí puede cambiar su manera de pensar cuando le comprobamos con la escritura de que usted está equivocado, y lo importante, el sabio es entender que usted ha estado equivocado por años. Y usted ha creído que obedecer a Dios a su manera es buen negocio. Y yo le pregunto que consulte la historia. Samuel. Vemos ahí, Primera de Samuel, capítulo 15. Dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tienes, todo lo que tienes, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres y niños, aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Si usted fija, la orden fue definitiva.
Yo ya había navegado mucho, ya los había soportado mucho, le habían matado a los niños, a los ancianos, a los débiles, ya le habían matado y no, parecía ser que, que la respuesta de Dios se había tardado. Pero Dios estaba acumulando una bolsa grande para el día que se las cobre, y aquí llegó el momento. Y a quien le pusieron esta misión en sus hombros, ¿sabe usted que Saúl no fue escogido por Dios para el liderazgo de Israel? Fue el pueblo el que lo escogió. Y a David fue Dios el que lo escogió, y sin corona. ¿Había visto un rey usted ungido y sin corona y desde niño? Aquí tenemos. Y Saúl, que fue coronado, pero fue ungido por el mismo profeta Samuel. A Samuel, cuando fue ungido con aceite, pero ungido con aceite de una vasija, de una olla, por decirlo así. Y cuando, o sea que esa unción significa que caduca y puede perecer esa unción. Porque la diferencia en David es que cuando ungió a David, lo ungió con aceite sacado de un cuerno, que cuando el aceite venía en un cuerno, quería decir que esta era la unción verdadera y perfecta, y no había cambio. Por eso Saúl fue ungido con una inscripción que decía: va a expirar esta unción. Y así fue. Se le dio. Y Dios, para desechar a alguien, tiene que tener pruebas de que tú ya no quieres caminar con él. Cuando tú ya no quieres caminar, entonces el diablo está ahí por un ladito diciendo: Señor, préstame a Pedro, préstame a Jacob, préstame a Lot, préstame al hermano Enrique, el hermano, a cualquiera. Es un decir. Entonces, vemos que llegó el momento de probar. ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a ver, vamos a continuar. El 4. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista. Y les pasó revista en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, pues emboscada en el valle, y dijo a los cereneos: idos, apartados, salir de entre los amalecitas. El pleito no lo tengo contigo, con ustedes, lo tenemos con los amalecitas. O sea que Saúl fue comunicativo y advirtió que si tú no eras de la tribu de los amalecitas, podías irte, porque va a haber una gran masacre allí. Entonces vemos qué fue lo que pasó. Vámonos hasta el verso 11. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesumbró Samuel, clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y le fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. He aquí, se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó de delante de Gilgal. Pues Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces le dijo: pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió: de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas, y Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos.
Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de la tribu de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues has oído la voz? ¿Por qué pues has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión, y Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y destruido las amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas, vacas y primicias del anatema para ofrecer sacrificio. Y Jehová tu Dios. Y Samuel dijo: no se complace Jehová tanto en los holocaustos, víctimas, como en que se obedezca su palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los muchos sacrificios. Así que si tú quieres impresionar a Dios con que ayunas mucho, oras mucho, diezmas mucho, pero no obedeces la palabra de Dios, todo queda sin poder. Todo queda en el olvido. Entonces el Señor te está considerando que tú nomás de los labios para afuera lo amas, lo honras, pero no obedeces la orden. Por eso digo, no era mucho lo que le estaba Dios pidiendo, simplemente que cumpliera, porque Dios había determinado exterminar a Amalek. ¿Qué fue lo que hizo Samuel? A ver, tú préstame la espada, Saúl. Te voy a enseñar cómo se hacen las cosas. Así luego vemos que hay líderes, pastores en las iglesias que no saben ni cómo se llaman. Entonces vemos que luego por eso en la escritura está establecida que los más viejos enseñan a los más jóvenes. Pero hoy créanme que se han revelado y no, que esperanzas, que los jóvenes anden pidiendo un consejo de los viejos. O las mujeres jóvenes anden pidiendo consejo de las viejas. Vemos nosotros que ahí fue donde la perdimos. Y yo lo siento por todos aquellos ministros nuevos que andan entrando y queriendo hacer lo que les da su gana. Quiero decirles una cosa, que a medias Dios te va a reprobar. Dios no te va a aprobar el plan. El plan de salvación es predicar el Evangelio y predicarlo como es, arrepentido, convertido y bautizado. Buscar la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y luego nos vamos: oiga, yo ya soy fruto de la iglesia, ¿qué fruto debo de hacer? Bueno, pues va a dar Gálatas 5:22, amor, gozo, paz. Pero primero le leemos el de la carnita. Manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, hechicería, enemistad, respeto, celos, iras, contiendas. Y ahí nos damos cuenta nosotros que el árbol por su fruto, que es pura carne, que esa higuera no da fruto. El Señor no estaba hablando de frutos de la higuera, frutos literales. Estaba hablando de frutos que lo honraran a Él, que lo complacieran a Él, que Él le diera gusto, decir: ese es mi hijo. Yo entiendo que luego, por ser jóvenes, nosotros no sabemos ni lo que es paz, ni es santidad, ni la vestimenta. Luego no entendemos nada de esas cosas porque están en una frecuencia de un nivel, Dios, de un nivel más alto. Es una frecuencia, como dijo Jesús, donde yo voy, ustedes no pueden ir. A ver, tú, Pedro, Juan y Jacobo, vamos a ver, para que vean ustedes que Moisés y Elías están vivos. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Será usted usted no se conforme con que el Señor lo escogió ni lo eligió, sino que lo perfeccionó para que cumpliera con el llamado, como Jonás? Estaba tan preparado que él ni él mismo sabía. Él tenía sus debilidades, pero él no sabía la gran responsabilidad que Dios
le había puesto sobre de él ir a predicarle a un pueblo que por medio de su mensaje se salvó 120,000 personas. Cuando ni él mismo creía, cuando vio que Dios no destruyó a Nínive, él mismo dijo, ¿cómo? Sí, tú eres capaz de muchas cosas, pero no has querido dar el paso decisivo. Estás atenido a que allá adelante va Goliat adelante, que Goliat es el que pelea las batallas y tú acá nomás preparando la pistola, el rifle y la espada, pero no quieres hacer nada. Esto va directamente para todos aquellos mis hermanos diáconos que en una iglesia usted tiene que entrar en el ministerio del diaconado. Porque si usted no pasa por el diaconado, ¿cómo va a llegar usted pastor? Es como si nosotros nos brincáramos. Y sabe usted que luego sí sucede, que por ignorancia nos roban nuestra niñez. Por ignorancia, pero no vivimos nuestra niñez. Y al paso de los años, allá de adultos, queremos andar jugando con carritos todavía, porque cuando pudimos verlo hecho no lo hicimos porque nuestros padres nos ocupaban para una cosa más importante todavía, pero nosotros en su momento no entendíamos, pero hoy sí entendemos que buscar el reino de Dios es justicia y las demás cosas vienen por allí. Ahora sí sabe usted quiénes son los amalecitas. Los amalecitas son tus enemigos y son los de tu casa, son tus primos hermanos. Nuestro problema más grande no es con los inconversos, es con los mismos religiosos que hoy invaden las calles. Ese es el problema del pleito que tenemos, que dicen que son dos y que otros que son tres y que son cuatro. Dios es uno nada más. Ese es el pleito. Ni siquiera un inconverso se mete a debatir con nosotros sobre ese punto. Ni la santidad. Batallamos más con los que ya están adentro, pero que todavía no se han amansado, necesitamos amansar como usted sale a hacer un recorrido. Se dice que allá por el año 1800, 1700, había gente que preparaban un caballo. Cuando ya lo preparaban, lo soltaban, este caballo se iba a la montaña y por allá duraba 4 o 5 días. Cuando regresaba con 15, 20 caballos, porque este caballo estaba entrenado para hacer algunas cosas que los animales salvajes no hacían. Pero gente iba allá y les hacía, vaya usted a saber qué le daría el caballo, o qué les enseñaba el dueño del caballo. Lo que sí que después de 4 o 5 días aquel caballo regresaba con 20 caballos más y van para dentro del corral. Pero ahora hay que amansarlos y es lo que no quieren hoy en día, porque ya lograron meterse a la iglesia, porque ya están bautizados o mal bautizados, porque el bautismo no está mal, está mal el tiempo en el que lo ejecutaron, porque todavía no estaba muerta la persona, lo enterraron vivo, lo sepultaron vivo y da problemas, estando vivo da problemas. Sigue fumando y sigue tomando y sigue por ahí vistiéndose acá con un vestimento curro, como dijo el perico. Eso es precisamente buscar la paz. Y luego les enseñamos la santidad. Y al necio, déjenlo en su necedad. El Señor, claramente, déjenlo. Vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel, al que esté perdido y díganle, aquí estamos, en que podemos ayudarte. Entonces vemos nosotros quiénes son nuestros propios enemigos. Los líderes religiosos de las otras iglesias. Y no es que nosotros los veamos como enemigos, pero en realidad así nos ven ellos a nosotros, que les alborotamos los demonios en cuanto nos ven. Y ahí es donde me place a mí, me da gusto que como somos, alborotamos demonios.
aunque no quieramos hacerlo, pero ellos nomás de vernos se les rechinan los dientes como Esteban cuando lo mataron. ¿Que no eran religiosos aquellos que lo mataron? Que hasta los dientes le rechinaban. Oye, así sucede, nuestros enemigos son los de nuestra misma casa, pero no de mamá ni papá. ¿Usted cree que mamá? No. Muchos han creído esa letra, y Pablo dijo, tenga mucho cuidado, la letra mata, mas el espíritu es el que da vida. Ahora, ¿se da usted cuenta quién es el que anda alrededor de usted? Los amalecitas, y no lo quieren para celebrarle su cumpleaños, no lo quieren para hacerle piñata, no lo quieren, lo quieren mandarlo a donde no quiere el Señor que vayamos. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final de ellos son la misma muerte. Ha habido hombres y mujeres que en los tiempos pasados eran buenos elementos en la obra. Al paso de los años, ahora los vemos muertos, que ya no más falta que los entierren, pero definitivamente, ya están muertos espiritualmente. Ya ni pichan, ni cachan, ni dejan batear, nomás están ahí ocupando el lugar de Oquis. Ya les piden ofrendas y hasta eso se quejan. Hasta eso se quejan y piensan que los pastores enseñamos eso porque nos va a sacar de pobres. Por lo menos acá en el nivel en el que nosotros nos movemos, eso no nos soluciona la pobreza. Pero sí, la educación financiera debemos enseñársela a los miembros. La educación financiera para que no vengan los prepotentes, los estafadores y los ladrones a decirle que no ofrende, que no diezme. Si usted quiere, hágalo. Y si usted no quiere venir a la iglesia, hágalo. Pero yo sé que un día lo va a lamentar. Porque usted sigue sus propios impulsos. Y aquí, pues, lo único que tenemos que hacer es lo que hizo Pablo. Pablo, cuando no se entregó al Señor, no lo metió. Con 3 días de ceguera, lo metió en cintura. Le bastaron 3 días al Señor para demostrarle lo que él podía hacer. Pablo quedó ciego por 3 días, pero el Señor fue el que hizo el candado, pero también hace las llaves. No se le olvide, nomás que lo tiene por separado. Usted tiene el candado y yo tengo la llave. Entiéndalo bien, pero el del diseño del candado es Dios. Bueno, vamos a ver ahora 1 Pedro 5:8. Y así finalizamos con los amalecitas. ¿Quién vive? 1 Pedro capítulo 5:8. 1 Pedro 5:8. ¿Quién vive? Aquí vemos lo que vimos al empezar en Deuteronomios 25:17. Véalo usted, chéquelo ahí en su casa y verá que es la misma voz de advertencia. Dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, o sea, nuestro eterno adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando ancianos, débiles, niños y enfermos a quien devorar. Aclaramos: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda cual león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Así que no le dé cabida al diablo, no le abra la puerta, no le abra la ventana, no le abra. Es más, pórtese en una manera rígida con él. Aquí nomás los ángeles de Dios
Dice la Biblia que hay que ser hospedadores porque hay quienes sin saberlo hospedaron ángeles y bendiciones para todos mis hermanos donde quiera que estén. Doña Lupe ya está listo. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Bueno, mis hermanos, Dios los bendiga y ahorita vamos a descansar una